Hay programas que marcan generaciones, personajes que se quedan en la memoria colectiva, pero a veces, entre tantas risas, se ocultan sombras. Hoy abriremos el baúl de los recuerdos y encontraremos algo que quizá no querías ver, porque hay leyendas que no salieron en televisión y otras que quizás sí, pero no las supiste leer. I Go You Destroys presenta 9 leyendas urbanas de Chespirito que no te dejarán dormir. Recuerda que, desde 2022, todo lo que se recauda en este canal va directamente a Fundación ANUM para ayudar animales, asociación civil sin fines de lucro que rescata y cuida animalitos en situación vulnerable. Si quieres apoyar esta causa, puedes dejar un super gracias, unirte al canal o compartir este video. Ahora sí, comencemos. Número 9. Carlos Villagrán, el actor que encarnó al inolvidable Kiko, tiene un detalle que ha pasado desapercibido para muchos, pero no para los más observadores: un medallón dorado que solía llevar colgado en el cuello durante entrevistas y apariciones públicas. No formaba parte del vestuario del personaje en la serie, sino que era algo personal. Y fue precisamente ese detalle, aparentemente trivial, el que dio origen a una de las leyendas urbanas más extrañas en torno al universo de Chespirito. Todo comenzó cuando algunos fans notaron una coincidencia macabra. El medallón parecía aparecer justo antes de la muerte de algún excompañero del elenco. En ocasiones lucía brillante, otras opaco, y algunos aseguraban ver pequeñas fisuras en él. Fue después de una entrevista en la que Villagrán apareció con el medallón visiblemente deteriorado que comenzaron las teorías. Días después murió Roberto Gómez Bolaños. La imagen del medallón agrietado comenzó a circular en redes sociales con frases como "el medallón lo sabía" u "otro que se va". Pronto surgió el rumor de que ese objeto no era cualquier joya, sino un amuleto con carga energética, quizá un recuerdo de un familiar fallecido o incluso un regalo con historia trágica. Algunos decían que contenía cenizas, otros que tenía una inscripción en la parte trasera que jamás había sido mostrada al público. Nunca se confirmó nada, pero la especulación bastó para convertir al medallón en símbolo de una maldición silenciosa. Hoy, cada vez que Villagrán aparece en algún evento, muchos no miran su rostro, ni su sonrisa, ni siquiera escuchan lo que dice. Lo que observan es ver si trae puesto ese colgante, buscando señales, grietas, un resplandor extraño, como si el objeto tuviera voz propia. ¿Es una coincidencia macabra o el último vestigio de una tragedia que aún no termina de contarse? Número 8. En algún punto de 1983, Televisa recibió una queja insólita por parte de una familia de clase media del Estado de México. Su apellido era Gómez, lo cual de inmediato llamó la atención de algunos trabajadores por su coincidencia con el de Roberto Gómez Bolaños. Pero lo que verdaderamente impactó no fue el apellido, sino el motivo de su queja. Su hijo, de 6 años, estaba teniendo pesadillas recurrentes con un personaje de Chespirito. Lo más inquietante es que el niño no temía al chavo ni a Kiko. Según relataban los padres, las pesadillas estaban centradas en el doctor Chapatín. El niño decía que lo veía parado junto a su cama, murmurando frases inentendibles, con el maletín abierto y algo mojado en su interior. En una ocasión despertó gritando que el doctor le había dicho: "No me tengas paciencia, tenme miedo". La familia, desesperada, intentó buscar ayuda psicológica, pero los sueños continuaban. Fue entonces cuando decidieron acercarse a un abogado y mandar una carta a la televisión. No era una demanda formal, pero sí un reclamo que incluía términos como afectación emocional y contenido perturbador disfrazado de comedia. Internamente, la carta generó reacciones encontradas. Algunos ejecutivos lo tomaron como una anécdota absurda, pero otros sugirieron que se debía cuidar la presencia de Chapatín en pantalla. No hubo juicio, no hubo reportes oficiales, pero se rumora que, poco tiempo después, la familia recibió una compensación económica no especificada. A partir de ese año, el personaje del Dr. Chapatín comenzó a aparecer con menor frecuencia. ¿Coincidencia, censura disfrazada o una forma sutil de silenciar una historia que no debía contarse? Lo cierto es que desde entonces el doctor dejó de hacer reír y empezó a provocar escalofríos. Una historia similar a la del origen de la popis, pero que casi nadie recordaba. Número 7. Entre todas las leyendas que rodean al universo del Chavo del Ocho, hay una que se cuenta en voz baja, como si fuera demasiado perturbadora para ser cierta. Se trata del supuesto capítulo perdido donde el Chavo muere. No es una parodia, no es un sketch suelto,
es, según los rumores, un episodio completo, con guión oficial y grabación terminada, pero que jamás salió al aire. La historia habría surgido en los años finales del programa, cuando Chespirito buscaba cerrar la serie con una nota dramática y significativa. En el capítulo, el chavo ve que un niño pequeño está a punto de cruzar la calle y en un acto de heroísmo corre a salvarlo. Lo logra, pero él no sobrevive, muere atropellado. La escena final mostraría su barril vacío mientras una música melancólica suena de fondo y los demás personajes lo buscan sin saber lo que ocurrió. La grabación fue real, dicen, incluso hay técnicos que aseguran haber trabajado en ese episodio y una editora confesó en una entrevista no oficial que nunca había llorado tanto al cortar una escena. Sin embargo, Chespirito, tras mostrar el capítulo, habría decidido cancelarlo. Una psicóloga le advirtió que podría tener un impacto emocional devastador en los niños, especialmente porque el chavo era una figura de inocencia y ternura. El episodio fue archivado y supuestamente etiquetado como material no transmisible. Décadas después, un empleado jubilado de Televisa contó que vio una cinta sin marca en la que el chavo no hablaba en todo el episodio, solo miraba al vacío como si supiera lo que venía. Nadie ha confirmado la existencia de esa grabación, pero nadie la ha negado con firmeza tampoco. ¿Fue censura, protección emocional o una despedida que el mundo nunca estuvo listo para ver? Número 6. A primera vista, El Chavo del Ocho parece un programa inocente, un grupo de vecinos con personalidades extravagantes, conflictos absurdos y situaciones cómicas que se repiten episodio tras episodio. Pero hay una teoría oscura que ha ganado fuerza entre fans y analistas de la cultura pop. La vecindad no es un lugar real, sino un purgatorio. Según esta interpretación, cada personaje representa un pecado capital. El Chavo, con su obsesión por las tortas de jamón, sería la gula. Don Ramón, con su desinterés por el trabajo y su actitud despreocupada, representa la pereza. Kiko, con sus juguetes caros y constante necesidad de atención, encarna la envidia. Doña Florinda es la ira, el profesor Girafales la soberbia, el señor Barriga la avaricia y Doña Clotilde, la bruja del 71, representa una lujuria reprimida, un deseo nunca consumado. Lo más inquietante de esta teoría es la estructura de la serie. No hay desarrollo real, nadie cambia, nadie evoluciona, nadie envejece. Cada capítulo es una repetición disfrazada, una vuelta al mismo conflicto con diferentes palabras. El Chavo siempre sufre, siempre es incomprendido y siempre regresa al barril, un símbolo de aislamiento perpetuo, un círculo vicioso, como un castigo eterno. Incluso el formato ayuda a reforzar esta sensación. Las risas enlatadas suenan idénticas en cada episodio, como si fueran voces de otro plano, burlándose desde lejos. Los colores chillones de la vecindad contrastan con el vacío emocional de los personajes. Y el final, nunca hubo uno. La serie simplemente se fue apagando, como si los condenados hubieran sido olvidados en su castigo. Puede que solo sea una teoría, puede que no, pero la próxima vez que veas al Chavo recibir un golpe, llorar solo o quedarse con hambre, pregúntate, ¿es un niño pobre o un alma repitiendo su dolor para siempre? Número 5. Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón, fue uno de los actores más queridos del elenco del Chavo del Ocho. Su muerte por cáncer dejó un vacío enorme entre los fans, pero hay una entrevista grabada poco antes de su fallecimiento que ha dado pie a una inquietante leyenda urbana. En esa entrevista, realizada en un tono muy íntimo, Valdés se muestra sereno, incluso sonriente. En un momento específico, casi imperceptible para quien no lo escucha con atención, dice una frase que, con el paso de los años, ha sido interpretada como una despedida cargada de simbolismo. Yo ya me voy, pero me voy feliz, allá me encontraré con mis amigos. Lo extraño es que en ese momento ni Angelines Fernández, ni Rubén Aguirre, ni Roberto Gómez Bolaños estaban enfermos, pero con el tiempo, uno a uno fueron muriendo. Primero Angelines, luego Chespirito y finalmente Rubén. Algunos fans comenzaron a ver esa entrevista como una especie de pacto silencioso, una cita programada en otro plano, como si Don Ramón hubiese sido el primero en cruzar y los estuviera esperando del otro lado. Lo más perturbador es que esa entrevista desapareció por años, solo fragmentos mal grabados quedaron en YouTube, muchos la buscaron, algunos aseguraban tenerla grabada en VHS, pero por alguna razón nunca volvía a aparecer completa, como si algo o alguien no quisiera que el mensaje se escuchara completo. ¿Fue solo una frase nostálgica o Ramón Valdés sabía algo más? Tal vez la vecindad del más allá no es tan distinta a la de la tierra, tal vez los amigos sí se reencontraron, solo que esta vez ya sin risas grabadas. Número 4.
Angelines Fernández fue mucho más que la bruja del 71. Detrás del personaje había una mujer intensa, fuerte, de carácter reservado y con un amor silencioso que jamás se declaró frente a las cámaras. Durante años circularon rumores sobre una relación especial entre ella y Ramón Valdés, y fue su muerte donde esos rumores dejaron de ser simples habladurías para convertirse en leyenda. El 9 de agosto de 1988, durante el funeral de Valdés, varios miembros del elenco acudieron a darle el último adiós, pero fue Angelines quien protagonizó la escena más estremecedora. Vestida de luto, llegó temprano y se mantuvo de pie junto al ataúd por más de una hora. No habló con nadie, no aceptó consuelo, solo murmuraba una y otra vez, en voz baja, con lágrimas en los ojos: mi Rorro, mi Rorro. Testigos aseguran que parecía poseída por el dolor, su mirada estaba perdida, como si no pudiera aceptar la muerte de quien, según ella misma, dijo años después, era el hombre más noble y hermoso que conoció. Algunos técnicos presentes quedaron marcados por la escena. Uno de ellos dijo en una entrevista que jamás había presenciado un duelo tan puro ni tan devastador. A partir de entonces, Angelines cambió. Aún siguió actuando, pero ya no era la misma. Su energía disminuyó, su carácter se volvió más frágil y, poco a poco, se fue retirando. Nunca volvió a hablar públicamente de Ramón Valdés, ni para confirmar ni para negar, pero quienes la conocían decían que su corazón quedó enterrado ese día, junto al de su Rorro. Fue un amor secreto, una amistad profunda o una historia de amor que vivió solo en el silencio. Sea como sea, en ese funeral, la bruja del 71 lloró como nunca se le vio en pantalla, y el mundo entendió que hasta los personajes más duros también tienen el alma rota. Número 3. Durante años, el Foro 4 de Televisa fue el hogar del Chavo del Ocho, los Caquitos y muchos de los personajes creados por Chespirito, pero cuando las luces se apagaban y los aplausos grabados se silenciaban, algo o alguien seguía ahí. Varios trabajadores del turno nocturno comenzaron a hablar en voz baja de una figura que rondaba los pasillos, un hombre alto, delgado, con sombrero y saco largo. Aparecía de madrugada, especialmente en las zonas del set donde se grababan los sketches del Chompiras y el Botija. No caminaba con prisa, no hacía ruido, solo pasaba, como si estuviera revisando que todo siguiera en su lugar. Algunos lo vieron cruzar por detrás del barril de la vecindad, otros reflejado en una de las cámaras apagadas, pero cuando iban a buscarlo no había nadie, ni una sombra, ni un eco. Una teoría apunta a un técnico que habría fallecido en los años 70 durante una grabación por un accidente eléctrico. Aunque nunca se confirmó oficialmente, varios ex empleados juraban que su nombre estaba borrado de los registros, como si quisieran olvidarse de él. Otros más supersticiosos creen que el hombre del sombrero no es otro que el espíritu del Chompiras o una especie de vigilante espectral del humor perdido. Hay incluso quienes aseguran que, en ciertos materiales de archivo, especialmente en grabaciones sin editar, puede verse una sombra pasar por detrás del elenco, siempre en los mismos lugares, siempre en la misma postura, pero cada vez más borrosa, como si supiera que lo están buscando. Hoy en día, el Foro 4 ya no tiene el brillo de antes, pero quienes trabajan ahí todavía bajan el volumen cuando se quedan solos y nunca miran directo al espejo que queda frente al viejo camerino del Chompiras, por si el hombre del sombrero decide devolverte la mirada. Número 2. En 2025 se estrenó la serie de Sin Querer Queriendo, una especie de biografía dramatizada de Roberto Gómez Bolaños. Uno de los episodios más comentados fue aquel donde vemos al pequeño Roberto entrar a una vecindad y observar a los vecinos de la misma. Allí estaban, sin decir sus nombres, los arquetipos que luego inspirarían a Kiko, Don Ramón, el señor Barriga y una mujer mayor, vestida de forma oscura que caminaba rodeada de gatos. En la serie se dice que el personaje de Doña Clotilde fue asignado a Angelines Fernández por decisión del productor del Canal 8, casi como una imposición, pero ahí nació una duda que ha crecido con los años. ¿Y si esa mujer que Roberto veía de niño no solo era inspiración, sino una figura real con fama de bruja? ¿Y si no fue creada como personaje, sino disimulada? Vecinos antiguos de la colonia del Valle afirmaban que, en los años 40 y 50, vivía cerca de la casa de los Gómez Bolaños una señora de origen español, en pocas palabras, a quien los niños le tenían miedo. Algunos la vieron haciendo rituales con velas y muñecos de trapo, otros decían que maldecía a quien se burlaba de ella, la llamaban la doña o simplemente la señora que no envejece. En la serie, la escena dura apenas unos segundos, pero bastó para que muchos conectaran los puntos. Roberto vivió cerca de una mujer que encajaba con la descripción de la bruja del 71, y aunque en la televisión se le dio un giro cómico, puede que, detrás del personaje, haya habido algo más real, algo que, por respeto o por miedo, Chespirito jamás quiso mostrar del todo.
Y si doña Clotilde no era una creación, y si fue una advertencia disfrazada de comedia, quizá por eso, cuando el chavo decía la bruja del 71, nadie lo corregía, porque todos en el fondo sabían que era verdad. Número 1. La noticia sacudió a todo el continente. En 2014, Roberto Gómez Bolaños, el creador del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y decenas de personajes entrañables, había fallecido. Las redes explotaron, los canales detuvieron su programación para rendirle homenaje. En menos de 24 horas ya se transmitía su funeral desde el Estadio Azteca, con cientos de niños disfrazados, globos blancos y un ataúd rodeado de cámaras. Fue uno de los funerales más grandes que haya tenido un artista mexicano. Demasiado grande, demasiado rápido. Y ahí es donde nace la leyenda. Algunos periodistas notaron incoherencias en los horarios, medios extranjeros tenían listas las notas necrológicas minutos antes del anuncio oficial. Productores de Televisa admitieron, fuera de cámara, que muchos de los detalles del homenaje ya estaban montados desde días antes. Y algunos fans juraban que, días previos al anuncio, varios miembros de la familia habían publicado mensajes crípticos, como si el duelo ya hubiera comenzado en privado. La teoría sostiene que Chespirito murió varios días antes, que su fallecimiento fue ocultado estratégicamente para organizar un evento mediático sin precedentes, donde no solo se rindiera tributo al comediante, sino al imperio que había construido. Un evento digno de un personaje más grande que la vida. ¿Es posible preparar un funeral global, permisos internacionales, transmisión en vivo, coreografías y producción en tan solo 24 horas? ¿O ya lo sabían y simplemente esperaban el momento ideal para decirlo? Algunos creen que fue su última gran puesta en escena, el gran final. Otros piensan que no fue decisión suya, sino de Televisa, pero lo que es seguro es que Chespirito no se fue en silencio, se fue como vivió, en los reflectores, entre aplausos y rodeado de niños, que quizás ya no sabían quién era, pero igual lo lloraron. Porque, como buen comediante, sabía que el show debía continuar hasta el último acto, aunque ese acto se escribiera después de la muerte. Quizá nunca hubo brujas de verdad, quizá el chavo solo vivía en un barril, o tal vez todo eso era solo una fachada, un disfraz de comedia para historias más turbias de lo que imaginamos. Ahora que conoces estas leyendas, ¿crees que eran solo fantasías o también creciste sintiendo que había algo más en esa vecindad? Algo que no encajaba del todo. Déjamelo en los comentarios y recuerda, lo que aquí recaudamos no se queda en el barril, se convierte en comida, medicinas y esperanza para los más inocentes. Las palabras clave para saber que llegaste al final del video van a ser dirección Enrique Segoviano. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla, las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, todo sería todo. Yo soy I Go You Destroy. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.